Un nuevo espacio de Cantabria de cerca que, como ven, sale de sus estudios centrales aprovechando la celebración de un evento como es un simposio relacionado con enfermedades reumáticas que se ha celebrado en la región, concretamente en Santander. Un programa por el que van a pasar dos personas. Por un lado, Marcos Paulino, presidente de la Sociedad Española de Reumatología, pero también estará con nosotros Ricardo Blanco como presidente del comité organizador local de este 10º simposio de enfermedades autoinmunes sistémicas. El sistema inmunitario es una red compleja de órganos, moléculas y células que nos protegen de las infecciones y enfermedades. Sin embargo, cuando el sistema no funciona correctamente, produce anticuerpos que actúan en contra de las células y tejidos del organismo. A este conjunto de enfermedades se las conoce como enfermedades autoinmunes sistémicas. Adoptar hábitos saludables es vital para los pacientes con enfermedades autoinmunes. Si presenta síntomas, acude al reumatólogo. Los pacientes, nuestra razón de ser. Hechas las presentaciones iniciales, entramos de lleno con el primero de nuestros invitados. Él es el doctor Marcos Paulino. Bienvenido a Cantabria, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por atender la llamada de Popular Televisión Cantabria. Y en primer término, pues hay que abordar qué es esto de las enfermedades autoinmunes sistémicas y cuáles son las más frecuentes para alguien que no conoce de ello. Pues las enfermedades autoinmunes sistémicas son un grupo de enfermedades reumáticas que se caracterizan por una alteración del sistema inmunológico, es decir, nuestro sistema defensivo, que en vez de protegernos frente a infecciones, frente a tumores, frente a bacterias, lo que hace es atacarnos a nosotros mismos. Es decir, en este sentido seríamos nuestros peores enemigos. De tal manera que estas enfermedades pueden producir lesiones en cualquier órgano, en cualquier tejido, no solamente a nivel de las articulaciones, también a nivel del riñón, a nivel del corazón, del cerebro, es decir, en cualquier tejido del organismo que se puede haber dañado por una enfermedad tan compleja como esta. ¿Y cómo se diagnostica una enfermedad autoinmune sistémica? ¿Cuál es el diagnóstico? Fundamentalmente se basa en una buena historia clínica, es decir, nosotros los reumatólogos como especialistas de referencia en las enfermedades autoinmunes estamos ya muy bien entrenados desde la residencia para identificar a estos pacientes que nos van a contar una enorme cantidad de signos y síntomas muy diversos, que puede llegar suelen ser mujeres, porque suelen ser mucho más frecuentes en mujeres jóvenes, y pueden tener manifestaciones en la piel, fiebre, dificultad para respirar, pueden tener problemas de inflamación ocular, problemas para orinar, o sea, una cantidad enorme de síntomas que junto a una analítica y unas pruebas de imagen suficientemente específicas nos permiten hacer el diagnóstico con una gran seguridad. Los pacientes que han sido diagnosticados con estos trastornos autoinmunes viene a ser población de la que se dice que enferman más fácilmente. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, evidentemente tienes que pensar que hay una alteración del sistema, como digo, defensivo inmunológico, y por otro lado que los tratamientos que necesitamos para tenerlos bien son tratamientos inmunosupresores, son tratamientos que van a reducir su capacidad inmunológica, su capacidad defensiva y por tanto tienen una mayor predisposición a desarrollar otro tipo de enfermedades, sean infecciones, sean a veces enfermedades oncológicas, y por eso necesitan un control muy estrecho por nuestra parte para asegurarnos de que el tratamiento les está siendo eficaz y seguro. ¿Cuál es el día a fecha, febrero 2025, en los avances de estas enfermedades? ¿Por dónde pasa la investigación en este campo? Afortunadamente, estamos asistiendo a la llegada de una nueva etapa en el campo de los fármacos disponibles. Son medicamentos que actúan sobre diferentes moléculas, sobre diferentes dianas, lo que son capaces de interrumpir esa cascada de inflamación que origina esa respuesta defensiva anómala. Incluso se están desarrollando ya tratamientos que lo que hacen es resetear por completo el sistema inmunológico, como reiniciarlo, que son las terapias CAR-T, con las que estamos ahora iniciando procesos de investigación y de ensayos con resultados muy prometedores, sobre todo para pacientes con formas graves. ¿Y cuántos cántabros aterrizando a la región padecen enfermedades reumáticas? Sobre una población aproximada de 600.000 aproximadamente, tienes que pensar que la cuarta parte de los cántabros, que son muchos, tienen una enfermedad reumática. Y es que las enfermedades autoinmunes son un grupo de enfermedades reumáticas, pero hay más de 200, ¿no? Luego tenemos las enfermedades degenerativas, tenemos la artrosis, la osteoporosis,
¿Quién no conoce, por ejemplo, o ha oído hablar de la fibromialgia, o ha oído hablar de las hernias de disco, las lumbalgias, los dolores cervicales, las tendinitis? Todo eso está dentro de las enfermedades reumáticas. Y nosotros, como reumatólogos, nos forman para poder tratar desde una artrosis de rodilla a un lupus complejo, ¿no? ¿Y qué atención precisa este colectivo de pacientes? Se quejan desde diferentes instancias de que no hay médicos suficientes especializados en esta rama, y se pone el acento en que los internistas son precisamente los profesionales que mejor pueden atacar y llevar estos casos de este tipo de enfermedades. ¿Qué opina el presidente de la sociedad al respecto? Bueno, nosotros somos la única especialidad que en nuestro programa de desarrollo como residentes, el Programa Nacional de la Especialidad, somos la única que tiene, reconocida por el Ministerio, nuestra competencia en las enfermedades autoinmunes sistémicas. Entonces, desde mi punto de vista, y eso ocurre en la mayor parte de las naciones del mundo civilizadas, somos los reumatólogos, los médicos referentes, y nosotros estamos peleando por aumentar el número de reumatólogos por habitante, aumentar el número de plazas MIR, para que todos los pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas tengan a un reumatólogo como médico de referencia para su enfermedad. ¿Qué es lo que más afecta a la calidad de vida de estos pacientes? Pues hay cosas muy diversas, ¿no? Una cosa es lo que nosotros como médicos pensamos que es lo más importante, ¿no? Que no tengan dolor, que no tengan inflamación, que no tengan afectación de los riñones o de los vasos sanguíneos. Pero luego, cuando tú les preguntas a ellos, muchas veces también te cuentan que para ellos es muy importante el agotamiento que sienten, los problemas a veces cognitivos, ¿no? De memoria, de concentración, la mala calidad del sueño, una serie de síntomas que valoramos en encuestas específicas que realizamos y que con el tratamiento intentamos personalizarlo para mejorar su calidad de vida. Llevar una alimentación saludable, así como practicar hábitos saludables, entiendo que se traducen en un mejor efecto para estos pacientes. Sin lugar a dudas, es decir, somos unos convencidos de que una dieta equilibrada, y dentro de las dietas que hay, la que ha demostrado, la única que científicamente ha demostrado tener propiedades antiinflamatorias, es la dieta mediterránea, la dieta muy de aquí, junto con un ejercicio físico. Nosotros tenemos un programa que se llama ReumaFit, donde hacemos ejercicios, vídeos, dispositivos para ayudar a la gente a hacer ejercicio individualizado según el tipo de enfermedad reumática que tiene. Bueno, pues se ha demostrado que el ejercicio, el normopeso y una dieta equilibrada van a favorecer que la enfermedad se controle mucho mejor. ¿Se puede curar este tipo de enfermedades? Actualmente lo que pretendemos, lo que procuramos es que la enfermedad tenga baja actividad, es decir, que el paciente esté asintomático o muy poquito. Hay algunos enfermos que sí que entran en lo que llamamos remisión, que es cuando parece que la enfermedad se ha dormido, está estabilizada y no da la lata, ¿no? Pero nunca te puedes fiar de que pueda haber un rebrote de la enfermedad, y por eso es tan importante hacer las revisiones, los análisis periódicamente, por muy bien que esté el paciente. ¿Cuál es el tratamiento habitual para un paciente que sufre cualquiera de estas enfermedades? Bueno, fundamentalmente tienes que individualizarlo, ¿no? Nosotros, depende también de la gravedad de los síntomas, ¿no? No es igual que el paciente solamente tenga alguna manifestación articular y alguna afectación cutánea, que tenga afectados los riñones o a nivel pulmonar, etc., ¿no? Utilizamos mucho de entrada los fármacos, los corticoides, ¿no? Para intentar frenar la cascada inflamatoria inicial, y luego añadimos medicamentos inmunosupresores en diferentes escalones, de menor a mayor potencia, en función de la severidad del cuadro, ¿no? Entonces, afortunadamente, tenemos una serie de guías clínicas que nos indican que, según el tipo de síntomas que cuenta el paciente, elegimos unos u otros que han demostrado una mayor eficacia. Se habla mucho en todos los campos hoy en día de la aplicación de la IA. En esto de las enfermedades autoinmunes, ¿tiene cabida también la inteligencia artificial? Yo estoy convencido de que puede ser una herramienta complementaria muy útil. Lo que nunca va a hacer es sustituir al médico, porque yo creo que ese ojo clínico, esa empatía, esa humanidad necesaria, ¿no? Porque es fundamental. No solamente los médicos somos científicos sesudos que nos dedicamos a buscar soluciones, también somos seres humanos que empatizamos con otros seres humanos, ¿no? Y estamos encargados de cuidar a nuestros pacientes y de procurarles toda la asistencia y el apoyo necesario. Y eso nunca lo va a hacer la inteligencia artificial, que nos puede ayudar porque evidentemente es el futuro, si no el presente,
y que puede mejorar la atención. En los últimos años, doctor, se ha visto cómo se ha incrementado el número de casos en España de enfermedades autoinmunes sistémicas, en este caso el lupus en concreto, ponemos el acento. ¿Esto a qué se debe? Pensamos que puede tener relación con aspectos de tipo ambiental, con el sedentarismo, la alimentación, en fin, la polución, una serie de cosas, el estilo de vida, muchas veces esta vida estresante, competitiva, incluso que afecta a la salud mental, todo eso genera una serie de cambios bioquímicos que pueden afectar a nuestro sistema inmunológico y quizá por eso estamos asistiendo a una mayor prevalencia de algunas de las enfermedades. Hablamos del lupus, pero también artritis, enfermedad de Crohn, celiaquía... Esclerosis múltiple, hablamos de tiroiditis, hablamos de cantidad de enfermedades autoinmunes, alergias, etcétera, ¿no? Y realmente, pues, quien no tiene la experiencia, ¿no? de que muchísima gente ahora es intolerante o alérgico a cosas, o los niños que desde muy chiquititos ya tienen problemas de tipo inmunológico, ¿no? Y realmente pues estamos analizando cuáles pueden ser las causas y sobre todo cuáles pueden ser las soluciones para ello. Quizás antes no se investigaba tanto y hoy en día tenemos más herramientas y por eso los casos también son más visibles. Es probable que tengamos más herramientas que nos permitan hacer un diagnóstico más precoz y a más gente, ¿no? Pero sí que es cierto que sí que la sensación nuestra es que estamos viendo un mayor aumento de la aparición de casos con respecto a hace 10 o 20 años. Retos, ya para finalizar, que queremos preguntarle al presidente de la sociedad por los que pasa precisamente este colectivo en el corto o medio plazo. Bueno, fundamentalmente nosotros lo que hemos hecho es preguntarles a ellos. Es decir, hemos llevado a cabo una iniciativa conjuntamente con 10 asociaciones de pacientes que son fundamentales en el asociacionismo para ayudar a estos pacientes crónicos, cuáles eran sus necesidades a futuro, ¿no? Y nos dijeron fundamentalmente 4. La primera es que hubiese un mayor conocimiento de este tipo de enfermedades entre la población y una mejor preparación entre los médicos en general. La segunda, que hubiese un acompañamiento psicológico tanto a ellos como a sus familias para el sobrellevar el padecer este tipo de enfermedades, que, como te digo, que son generalmente gente joven. En tercer lugar, que se produjera una equidad en el acceso a los médicos, es decir, no puede ser que haya áreas que en función del código postal puedas acceder rápidamente al especialista y en otras no. Y por último, finalmente, que desde el punto de vista laboral se tuviera en cuenta cuáles son las limitaciones de estas personas para poder adaptar los puestos de trabajo y quizás incluso poder acceder a una jubilación más precoz en función de la severidad del cuadro. Muchísimas gracias, doctor. A ti, muchas gracias. Ya conocemos un poco más de las enfermedades autoinmunes sistémicas gracias a todo lo que nos ha contado en esa primera parte el doctor Marcos Paulino, pero por la capital pasaron la semana pasada más de 400 especialistas relacionados con este tema y alguien tiene que coordinar un trabajo de estas características. Por eso tenemos en segunda parte de este programa al doctor Ricardo Blanco, que él es el presidente del comité organizador local de este 10º simposio, con el que también queremos conocer algunos detalles. Doctor Ricardo Blanco, buenas noches. Buenas noches. Supongo que coordinar la presencia de tantos profesionales, aunque sea de una única rama, en un lugar, supone mucho trabajo detrás. ¿Cómo es organizar un simposio de estas características? Pues mire, voy a decirle que yo tengo el honor de pertenecer a una sociedad científica, que es la Sociedad Española de Reumatología, que tiene un grupo de profesionales excelente que organizan este tipo de eventos de forma rutinaria en esta ciudad y en otras ciudades, que tienen perfectamente estandarizado cómo deben llevarse a cabo, y no puedo más que decir que la labor, en este caso para mí a nivel local, como responsable local o como jefe de servicio de aquí del Hospital de Marqués de Valdecilla, me lo dan la mayoría de los aspectos hechos. Es decir, es una labor realmente sencilla, gracias a la colaboración, como le estoy diciendo,
de los empleados de la Sociedad Española de Reumatología. La colaboración en estos casos que destaca en esta parte es fundamental, como lo es la colaboración para abordar esas enfermedades por parte de las distintas disciplinas. ¿Qué importancia tiene a la hora de abordar una enfermedad de estas características el que varios profesionales que le tratan a un paciente se pongan de acuerdo? Pues es un aspecto muy relevante, sin ninguna duda. Como bien hemos dicho, el nombre enfermedades autoinmunes sistémicas, y se ha explicado bien lo que es autoinmune, el sistema inmune que nos ataca a nosotros mismos como si fuese una guerra civil, pero nos queda la segunda parte, sistémicas. Sistémicas significa que afecta a determinados órganos. Por ejemplo, puede afectar de prácticamente todos los órganos, desde la cabeza, el sistema nervioso central, a los ojos, al mundo de otorrino, los senos, pólipos, a la piel, al pulmón, al corazón, al riñón, etc. Cada una de estas enfermedades, porque es un grupo amplio, pero hay que especificar. En este grupo de enfermedades probablemente la más característica es el lupus eritematoso sistémico, pero hay otras, el síndrome de Sjögren, la esclerodermia, las miopatías, las vasculitis. Solo vasculitis hay al menos 20 subtipos distintos, la sarcoidosis. Es decir, es un grupo relativamente amplio de enfermedades y que la mayoría de ellas pueden afectar a determinados órganos. El trabajo multidisciplinar es trascendental. Es tanto así que hemos considerado en este simposium un enfoque muy multidisciplinar. Hemos invitado al presidente de la Sociedad Española de Ginecología, porque lo decía nuestro presidente, afecta más a mujeres en edad fértil. Puede estar comprometido de alguna manera el asunto de la maternidad, la fertilidad. Afectan al riñón. El riñón es un órgano muy traidor, como la gente que no avisa, y el que no avisa siempre es más peligroso. Y cuando tú te das cuenta, está afectado el riñón. Invitamos al presidente de la Sociedad Española de Nefrología. Tenemos, como bien se ha dicho, nuevos tratamientos como las CAR-T. Invitamos también a la Sociedad Española de Hematología, a la de Neurología. Es decir, somos plenamente conscientes que el enfoque multidisciplinar es importantísimo, trabajar en conjunto con otras especialidades, y ha sido uno de los objetivos importantes a la hora de organizar este simposio. Doctor, ¿qué papel juegan los pacientes y cómo se les involucra a la hora de que tomen parte en la celebración de un simposio de estas características? Uno de los objetivos de este simposio ha sido precisamente ese, y de hecho hemos tenido el sábado una actividad específicamente dirigida a pacientes en las cuales se ha hecho un programa tocando determinados aspectos que creo que son o que han sido muy relevantes para los pacientes, como es el programa de vacunación, como es el programa de discapacidad, como es el programa de asistencia por parte de enfermería, y los pacientes en esta jornada del sábado han colaborado de forma extraordinaria en el desarrollo de la misma. ¿Cuáles son los desafíos más importantes a los que se enfrenta la comunidad médica a la hora de abordar estas enfermedades autoinmunes sistémicas? Se lo hemos preguntado también al presidente. Bueno, lo primero es un diagnóstico precoz y acertado. Yo creo que independientemente que pueda haber un aumento en la incidencia de determinadas patologías, probablemente sea así, lo que sin duda está mejorando es el acceso a los especialistas, el incremento en los diagnósticos. Las enfermedades autoinmunes sistémicas necesitan mucho, sobre todo, de lo que es inmunología. El desarrollo de nuevos marcadores, de nuevas pruebas complementarias inmunológicas es trascendental y se está haciendo. Surgen nuevos biomarcadores, se sigue investigando. Diagnóstico, tratamiento. El tratamiento ha evolucionado mucho y va a evolucionar todavía más en estos años. Surgen nuevos fármacos inmunomoduladores. Unos son de tipo biológico, otros son tratamientos que llamamos dirigidos, pequeñas moléculas que son vía oral. La gran revolución probablemente sean las CAR-T, que a diferencia de los otros tratamientos es un tratamiento curativo. Es decir, ya no estamos hablando de controlar la enfermedad,
Estamos hablando de curar la enfermedad. Los peores casos se pueden curar sin que el paciente necesite tratamiento en el futuro. Eso realmente es un gran avance. ¿Qué avances se han destacado a lo largo de la celebración de este simposio como los más operativos para el paciente que sufre este tipo de enfermedades? Por un lado, hablaría, aparte de lo que acabo de mencionar, de nuevos biomarcadores, de nuevas dianas terapéuticas, hablaría de estrategias. Es muy importante la estrategia. Tú, por muchas armas que tengas, si no existe una estrategia adecuada, no eres eficiente. La organización, el trabajo multidisciplinar, medir, hay que medir. Un médico no puede funcionar solo por datos subjetivos, hay que medir. Hay una serie de escalas de medida de estas enfermedades, cada una de ellas tiene su propia escala. Hoy, el jueves, hemos organizado un taller de medida. ¿Cómo se mide el lupus? ¿Cómo se miden otra serie de enfermedades autoinmunes? Es decir, diagnóstico, tratamiento, estrategia. La estrategia es clave. Medir, trabajo multidisciplinar. Estos son aspectos que destacaría. Con lo que aquí sale o ha salido en Santander, el comité organizador, ¿cómo implementa esas conclusiones y qué materialización tiene? ¿En los distintos centros se refiere? Eso es. Bien. La organización sanitaria, no solo en reumatología, en prácticamente todas las especialidades, es muy dependiente de la jefatura de servicio. Es decir, la jefatura de servicio, por mucho que una sociedad científica, en este caso reumatología, pero podríamos decir cualquier otra, cardiología, nefrología, la que queramos, si las jefaturas de servicio no están convencidas de que hay que implementar esta forma organizativa, estamos condenados al fracaso. Por eso nuestra sociedad también hace de forma rutinaria o periódica, mejor dicho, reuniones de gestión con los jefes de servicio, en los cuales se abordan estos temas organizativos. Y entonces, lo que vamos viendo en los distintos simposios, esto es de enfermedades autoinmunes sistémicas, pero nuestra sociedad, que tiene múltiples patologías, también lo tiene de espondiloartritis y de otras, artritis reumatoide, etcétera, y de otras enfermedades. Todo lo que se va diciendo posteriormente en las reuniones de gestión se comenta con objeto de que en cada centro del país se vaya implementando. Hablamos de ese diagnóstico precoz que puede ser que sea la solución muchas veces a que ese paciente que tiene la enfermedad no es que le evitemos la muerte, pero sí que tenga un ciclo de vida mucho más cómodo. ¿Eso de qué depende? Eso depende sobre todo del conocimiento, de la organización sanitaria, primero, organización sanitaria y del conocimiento del profesional. Como decía anteriormente nuestro presidente, son enfermedades que en un grupo importante, sobre todo el grupo de lupus, Sjögren, etcétera, que afecta sobre todo a mujeres en edad fértil, que en el inicio las manifestaciones suelen ser inespecíficas. Es una mujer de 30 años, por ejemplo, que tiene artralgias, que le duelen las articulaciones, que refiere que el sol le puede hacer daño, que refiere que los dedos de las manos o de los pies se le ponen blancos o morados con el frío, que no tolera el frío, que en determinados casos nota como que se le cae el pelo. Esta es una sintomatología muy vaga, muy inespecífica, y entonces aquí hay que hacer una historia clínica muy adecuada y ya dirigir las pruebas complementarias para ver si ese paciente está en el inicio de una enfermedad autoinmune sistémica, porque nosotros solicitamos sobre todo pruebas de inmunología, es lo que más nos ayuda en ese momento inicial para el diagnóstico precoz. Pero si ese paciente no tiene acceso al sistema sanitario, entonces es cuando podemos tener un problema de retraso diagnóstico. ¿Y cuánto tiempo puede pasar desde que ese paciente llama a una primera puerta hasta que un especialista le da el diagnóstico real de lo que tiene? Pues mire, como estamos en Cantabria, se lo voy a decir claramente. Existe una diferencia en este país enorme entre unas comunidades y otras comunidades. Cantabria está en una situación de privilegio que siempre lo ha estado. Yo no conozco una situación igual, siendo una comunidad relativamente pequeña, tiene 4 hospitales.
no nos engañemos. El hospital de Valdecilla tiene todas las especialidades, es referente en trasplantes, en unidades de intensivos, etc. Es decir, en Cantabria, los reumatólogos en Santander van a los 20 centros de salud que hay y pasan consulta con los médicos de cabecera. Y son consultores de los médicos de cabecera, es decir, que ya no es que solo estén en el hospital, es que además van a los centros de salud. Con lo cual, en Cantabria no existe en general, que yo sepa, retraso diagnóstico, más que alguna situación excepcional que no dejaría de ser. Pero estamos también con un programa en nuestra sociedad de lo que llamamos la España vaciada. La España vaciada no es solo lo que sale en otros aspectos de que pierde población, es que desde un punto de vista de asistencia sanitaria existe un problema enorme en nuestra especialidad y determinadas provincias o regiones en las cuales hay un número limitado de especialistas. Obviamente, en esos lugares el diagnóstico sufrió un retraso, sin ninguna duda. Entonces, varía mucho. En Cantabria no tenemos ese problema, en absoluto. Bueno, pues con esta buena noticia despedimos esta breve entrevista de nuestro programa con el doctor Ricardo Blanco. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues bien, este ha sido el tema escogido para este programa. La semana que viene volvemos con más temas que nos preocupan, nos ocupan y que desde Popular Televisión Cantabria queremos que ustedes también conozcan. Hasta entonces.